Imagínese por un momento una noche en pleno invierno, en algún punto de Europa hace 500 años. No hay calefacción, no hay ventanas selladas, y el viento se cuela por cada rendija de su vivienda. La temperatura es tan baja que hasta el agua del pozo se ha convertido en un bloque sólido. Está viviendo en plena pequeña edad de hielo, un periodo comprendido aproximadamente entre los siglos XIV y XIX, en el que Europa experimentó inviernos más largos y fríos de lo habitual. Los cronistas de la época registraron nevadas que cubrían pueblos enteros, cosechas arruinadas y, en ocasiones, ríos tan grandes como el Támesis en Londres o el Sena en París, completamente congelados durante meses. El hielo no solo detenía el comercio fluvial. En algunos inviernos, los habitantes de las ciudades aprovechaban para montar ferias sobre el río helado. En Londres, por ejemplo, se construían puestos, se organizaban juegos e incluso se improvisaban tabernas sobre el hielo. Pero mientras en las ciudades estas ferias eran un motivo de celebración, en el campo la realidad era muy distinta. Para los campesinos, un invierno severo podía significar la diferencia entre sobrevivir y morir de frío. En las aldeas más pobres, el calor era un bien escaso. Una de las soluciones más ingeniosas y peligrosas para combatir el frío nocturno era el uso de las llamadas piedras de cama. Eran piedras grandes, a veces ladrillos o incluso trozos de hierro, que se calentaban durante horas junto al fuego. Después se envolvían en paños o pieles y se colocaban en la cama para calentar las mantas. El problema era que, si la piedra no estaba completamente seca o tenía pequeñas fisuras, el cambio brusco de temperatura podía hacer que estallara, lanzando fragmentos y quemando a quien estuviera cerca. Aún así, era un riesgo que muchos aceptaban para evitar una noche helada. Otra estrategia común era dormir todos en la misma cama. Padres, hijos e incluso abuelos compartían el mismo espacio para aprovechar el calor corporal. En muchas familias, este improvisado saco de dormir humano incluía también animales pequeños, perros, gatos e incluso gallinas que, envueltas en mantas, proporcionaban calor adicional. No era raro encontrar referencias en los registros parroquiales a familias que literalmente dormían con medio establo dentro de la casa durante las noches más crudas del invierno. En algunas zonas rurales, sobre todo en casas muy humildes, ni siquiera había chimenea. Las familias mantenían el fuego encendido en el centro de la vivienda y dejaban que el humo llenara el interior. Aunque pueda parecer desagradable, este humo tenía un doble propósito. No solo ayudaba a retener el calor, sino que también ahuyentaba pulgas, piojos y otros insectos, que eran un problema constante en la vida medieval. Eso sí, respirar ese aire cargado de humo no era precisamente saludable y podía provocar problemas respiratorios. Pero en aquellas circunstancias, la prioridad era sobrevivir al frío. En las zonas montañosas de Europa, donde las temperaturas podían ser extremas, existía una costumbre tan curiosa como efectiva: enterrar literalmente a las personas bajo mantas y capas de heno. Se trataba de un método de aislamiento muy rudimentario, pero el heno seco atrapaba el calor corporal y creaba un microclima en el que se podía pasar la noche sin congelarse. Este hábito se aplicaba especialmente a niños, ancianos o enfermos, los más vulnerables al frío. La ropa de dormir, tal y como la entendemos hoy, prácticamente no existía para la mayoría de los campesinos. Dormir desnudo era impensable. En cambio, se acostaban con la ropa del día, incluyendo calzas, camisas y, en muchos casos, el mismo abrigo que llevaban para trabajar. No era raro que alguien se metiera en la cama con botas
y sombrero puestos. El sombrero, de hecho, no se usaba solo de día. En invierno, cubrir la cabeza era fundamental para evitar la pérdida de calor. Incluso las casas mejor preparadas ofrecían un aislamiento mínimo. Las paredes solían ser de madera o de barro con entramado de mimbre, y las ventanas, cuando existían, no tenían cristales, sino pergamino o vejiga de animal estirada. Estos materiales dejaban pasar algo de luz, pero también el frío. Por eso, en los días más duros del invierno, muchas familias reducían sus actividades y se refugiaban en la habitación más pequeña de la casa, que se convertía en un espacio de vida y dormitorio a la vez. Los relatos medievales también mencionan una costumbre que puede sorprender: dormir con el ganado en la planta baja de la casa. Esto era especialmente común en regiones alpinas y zonas frías de Escocia y Escandinavia. Las casas se construían con 2 niveles. En el inferior se guardaban vacas, cabras y ovejas, y en el superior vivía la familia. El calor que desprendían los animales subía y ayudaba a mantener una temperatura más soportable en las habitaciones. El invierno, además, modificaba por completo la rutina diaria. La luz solar escasa limitaba las horas de trabajo en el campo, por lo que muchas tareas se trasladaban al interior. Reparar herramientas, tejer, fabricar utensilios o preparar conservas para el resto del año. Las noches, largas y oscuras, se llenaban con historias, canciones y rezos. Era también la época de las supersticiones más intensas. Se creía que el frío traía consigo espíritus malignos, y por eso algunas familias colgaban ramas de acebo o bolsas de ajo en las puertas y ventanas, para protegerse de lo invisible. En resumen, la supervivencia en las noches más frías no dependía de un solo método, sino de una combinación de ingenio, tradición y pura resistencia física. Desde piedras que podían explotar hasta dormir con animales, pasando por casas llenas de humo y personas enterradas en heno. Cada recurso tenía su lógica y, sobre todo, respondía a una única necesidad: despertar con vida al día siguiente. Pan negro y comida extrema. En la Edad Media, la alimentación de un campesino estaba determinada por 2 factores que no siempre jugaban a su favor: la calidad de la cosecha y la capacidad de conservar los alimentos durante meses. Si la primera fallaba, el ingenio y la resistencia del estómago se ponían a prueba de formas que hoy nos parecen impensables. El pan era la base de la dieta en casi toda Europa, pero no todos los panes eran iguales. El pan blanco, hecho de trigo puro, era un lujo reservado a nobles y ciudadanos ricos. Los campesinos comían pan negro, elaborado con centeno, avena o cebada, a menudo mezclados. En años normales, este pan era áspero, de sabor intenso y con una miga densa. Pero en malas cosechas, la creatividad o la desesperación obligaba a buscar alternativas menos apetecibles. En varios registros de cronistas de los siglos XIV y XV, encontramos descripciones de pan elaborado con corteza de árbol molida y mezclada con la poca harina disponible. Otras veces se añadía harina de bellotas, que aunque nutritiva, era amarga y contenía taninos que, si no se trataban bien, podían ser tóxicos. El resultado era un pan oscuro, pesado y de sabor desagradable, pero que, en situaciones extremas, podía marcar la diferencia entre comer algo o no comer nada. En algunas regiones, sobre todo en Escandinavia y Europa Oriental, existía el llamado pan de un año. Eran hogazas gigantes, tan grandes que podían pesar más de 10 kilos. Se horneaban una vez y se dejaban secar hasta endurecerse como piedra. Este pan no se cortaba, se raspaba con un cuchillo
o se golpeaba con un hacha para sacar pequeñas lascas que luego se remojaban en sopas o leche. Este método permitía conservarlo durante meses, aunque el sabor se volvía rancio con el tiempo. Las sopas y potajes eran otro pilar de la alimentación campesina. A menudo se preparaban en un caldero que nunca se lavaba del todo, de modo que los restos del día anterior enriquecían el sabor del siguiente. En tiempos de escasez, los ingredientes podían ser tan humildes como nabos, coles, hierbas silvestres y huesos roídos. Pero en las zonas más pobres, sobre todo cerca de ríos y charcas, se recurría a ingredientes que hoy nos sorprenderían: caracoles, ranas e incluso lombrices, hervidos junto con verduras para aportar algo de proteína. Los testimonios medievales no consideran esto algo vergonzoso. Era simplemente una cuestión de supervivencia. En cambio, el queso ofrecía un panorama muy distinto. En algunas regiones del Mediterráneo y el norte de Italia, existía la costumbre de consumir queso con gusanos vivos. Lejos de considerarse un defecto, la presencia de larvas indicaba que el queso estaba en un punto de fermentación muy intenso, lo que lo hacía más blando y picante. Hoy, el casu marzu sardo es el heredero de esa tradición. En la Edad Media, sin embargo, este tipo de queso podía encontrarse en mercados locales y no estaba tan estigmatizado como hoy lo estaría en la mayoría de culturas. En las fiestas y celebraciones, el panorama mejoraba ligeramente. Si una familia sacrificaba un animal, por ejemplo, un cerdo en invierno, se intentaba aprovechar cada parte, desde la carne hasta la grasa, la sangre y las tripas. Una técnica de conservación muy extendida consistía en enterrar piezas de carne en recipientes llenos de grasa. La grasa actuaba como una barrera contra el aire y las bacterias, permitiendo que la carne se mantuviera comestible durante meses. Este método, similar al confit francés, tenía la ventaja de conservar el sabor y la textura mejor que el salado o el ahumado, aunque no siempre impedía que se desarrollara un sabor rancio con el tiempo. La carne fresca, de hecho, era un lujo que se disfrutaba en contadas ocasiones. Las aves de corral, como gallinas y gansos, se reservaban más para huevos o plumas que para comer. El ganado grande, vacas y bueyes, se sacrificaba raramente, pues eran más útiles vivos para producir leche y trabajar el campo. Por eso, cuando una familia campesina comía carne de vaca, casi siempre era porque el animal había muerto de enfermedad o accidente. En muchos lugares, la dieta se completaba con legumbres como guisantes y lentejas, pero también aquí había diferencias sociales. Mientras en los monasterios se cultivaban variedades más finas y sabrosas, en el campo se trabajaba con semillas de calidad inferior, que daban granos más duros y difíciles de digerir. La falta de variedad y el recurso constante a los mismos alimentos provocaban problemas de salud como el escorbuto o la pelagra, enfermedades por deficiencias nutricionales que, aunque no siempre comprendidas en su origen, eran comunes entre campesinos. La respuesta de la medicina popular incluía remedios como hervir ciertas hierbas o añadir vinagre a las comidas, lo que, sin que lo supieran, podía aportar algo de vitamina C y prevenir complicaciones. Incluso en el ámbito culinario, las supersticiones estaban presentes. Algunas familias creían que el pan no debía cortarse de noche porque atraía la mala suerte. Otras pensaban que comer el primer pan de una nueva hornada sin compartirlo con alguien más podía traer desgracia. Y en tiempos de hambruna había historias de hogazas malditas que enfermaban a quienes las comían, probablemente casos reales de intoxicación por mohos
o por el cornezuelo del centeno, un hongo que podía provocar alucinaciones y convulsiones. La comida extrema en la Edad Media no era una rareza ocasional, sino una constante para gran parte de la población campesina. Cada invierno, cada mala cosecha, era un examen de resistencia y de ingenio. Y aunque algunas de estas prácticas hoy nos parezcan poco apetecibles, en su momento fueron estrategias vitales para mantenerse con vida hasta la siguiente cosecha. Luces, sombras y vida nocturna inquietante. En la Edad Media, la noche era mucho más que un simple cambio de luz. Para un campesino medieval, el caer del sol significaba la llegada de un mundo distinto, uno gobernado por el silencio, el frío y, sobre todo, el miedo a lo desconocido. En ausencia de iluminación pública y con casas alumbradas apenas por la tenue luz del fuego, la oscuridad era casi total. Y esa oscuridad no era solo física, estaba cargada de supersticiones, creencias y peligros muy reales. Uno de los objetos más curiosos y perturbadores usados para iluminar la noche eran las lámparas hechas con calaveras de animales. Eran comunes en zonas rurales donde la escasez de metales hacía que cada material disponible se aprovechara al máximo. La calavera, limpiada y vaciada, se rellenaba con aceite animal o vegetal y en una cavidad se colocaba una mecha. Cuando se encendía, la luz se filtraba por los huecos de los ojos y la boca, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Aunque su uso era principalmente práctico, en algunas culturas rurales se creía que estas lámparas protegían la casa de malos espíritus, aprovechando la fuerza simbólica del animal. Pero no toda la luz nocturna era bienvenida. En muchas regiones de Europa se temía la aparición de las llamadas luces malas o fuegos fatuos. Estos destellos repentinos, observados sobre todo en zonas pantanosas o campos abiertos, se atribuían a almas perdidas, demonios o incluso brujas. Hoy sabemos que probablemente eran causados por la combustión de gases como el metano o el fosfano, liberados por la descomposición de materia orgánica. Sin embargo, para el campesino medieval, encontrarse con estas luces podía ser una señal de mal augurio. Algunos relatos decían que seguirlas llevaba a la muerte o a perderse para siempre en el bosque. El miedo a la noche no era solo superstición. Muchas aldeas mantenían la figura del guardián de la noche, una persona encargada de recorrer las calles y vigilar que no hubiera robos, incendios o actividades prohibidas. Y prohibidas no siempre significaba delitos comunes. En épocas de histeria religiosa, el guardián también debía denunciar cualquier señal de brujería o herejía. Esto incluía reuniones nocturnas, cantos extraños, o el simple hecho de vagar fuera de casa sin una razón aprobada por el señor feudal. A pesar de todo, la vida nocturna no era completamente inactiva. Existía la costumbre del primer sueño y segundo sueño, un patrón de descanso en dos fases que era común antes de la llegada de la iluminación artificial. La gente se acostaba poco después del anochecer y dormía unas 4 horas. Luego se despertaba, a menudo alrededor de la medianoche, y permanecía activa durante 1 o 2 horas antes de volver a dormir hasta el amanecer. En ese intervalo se rezaba, se mantenían conversaciones, se preparaba pan, se cuidaba a los animales o incluso se visitaban vecinos cercanos. No todas estas actividades nocturnas eran bien vistas. Hay documentos judiciales que relatan juicios contra personas acusadas de salir de noche sin permiso. El control feudal sobre el tiempo y las actividades de los campesinos podía ser tan estricto que caminar por los campos después del toque de queda era considerado una infracción grave. En algunos casos,
se alegaba que estas salidas eran para practicar ritos prohibidos o para robar cosechas. La simple sospecha podía bastar para imponer multas o castigos corporales. La noche también era el momento en que más se extendían las historias orales. Al calor de un fuego o bajo el techo de una cabaña llena de humo, los ancianos contaban leyendas de fantasmas, santos y batallas pasadas. Muchas de estas historias servían como advertencias disfrazadas. No adentrarse en el bosque, no hablar con extraños, no desobedecer al Señor. Otras buscaban explicar fenómenos naturales, como el aullido de los lobos o el crujir de la madera en mitad de la noche. En las aldeas cercanas a monasterios o iglesias, la noche estaba marcada por las campanas que llamaban a las oraciones nocturnas. Los monjes se levantaban para el rezo de maitines o vigilias, y ese sonido atravesaba el silencio, recordando a todos la presencia constante de lo sagrado y lo vigilado. En algunos lugares, la oscuridad era incluso una herramienta de defensa. Las aldeas aisladas evitaban colocar demasiada iluminación para no atraer la atención de bandidos o ejércitos en campaña. Solo unas pocas hogueras controladas marcaban los límites del poblado. Por último, hay que recordar que la noche medieval estaba poblada de animales que hoy rara vez asociamos con la vida humana. Lobos, zorros y gatos salvajes eran visitantes habituales, y el simple sonido de sus pasos podía sembrar el pánico en una comunidad que veía en ellos no solo depredadores, sino posibles mensajeros del mal. En definitiva, la noche medieval combinaba ingenio para iluminar la oscuridad, un profundo respeto y miedo por lo invisible y una estricta vigilancia social. Entre lámparas hechas con calaveras, luces misteriosas sobre los campos y guardianes que velaban por el orden y la ortodoxia, cada amanecer era un alivio, el fin de un territorio donde las reglas cambiaban y donde, para bien o para mal, la luz lo alteraba todo. Reutilización ingeniosa y sorprendente. En la Europa medieval, nada se desperdiciaba. La pobreza crónica de la mayoría de la población y la dificultad para acceder a recursos nuevos obligaban a que cualquier objeto, por humilde que fuera, tuviese más de una vida útil. Lo que hoy consideraríamos basura, entonces era visto como materia prima, y en esa economía de supervivencia, el ingenio se mezclaba con prácticas que hoy nos parecerían chocantes o incluso repulsivas. Un ejemplo claro era el uso de pieles de animales muertos por enfermedad para impermeabilizar techos. Durante las epidemias de peste u otras plagas animales, la carne solía desecharse por miedo a contagios, pero las pieles no siempre se desaprovechaban. Curtidas de forma rudimentaria, a menudo solo secadas al sol y tratadas con sal, se colocaban sobre las techumbres de las casas o establos para impedir que la lluvia filtrara el agua. Aunque esto mejoraba la impermeabilidad, también podía traer olores persistentes y atraer insectos, pero era un recurso barato y disponible en tiempos de crisis. Los monasterios, que acumulaban documentos y pergaminos, también eran fuente involuntaria de reutilización. En épocas de necesidad, algunos de esos pergaminos viejos, deteriorados o con textos considerados obsoletos, acababan transformándose en objetos insospechados, como zapatos. Las hojas de pergamino, hechas con piel animal tratada, eran resistentes y flexibles. Una vez dobladas y cosidas, podían servir como parte de una suela o de la cubierta superior de un calzado. Aunque no era la opción más cómoda, sí protegía de la humedad y del barro. Hoy en día, algunos hallazgos arqueológicos en zonas monásticas han revelado fragmentos de escritura medieval en piezas de calzado, testigos directos de esta práctica.
En el ámbito doméstico, la creatividad llegaba incluso al propio cuerpo humano. El pelo recogido de cepillos y peines no se tiraba, especialmente en hogares donde las mujeres y hombres de cabello largo podían aportar grandes cantidades. Ese pelo se trenzaba o torcía para fabricar cuerdas finas, útiles para coser redes, reforzar prendas o incluso como material para instrumentos musicales como arcos de violín. Aunque el cabello humano no es tan resistente como otras fibras, su disponibilidad lo hacía valioso en una economía donde cada hilo contaba. El metal era uno de los materiales más preciados y, por tanto, más reciclados. Cualquier pieza rota, desde una cuchara hasta una bisagra, se fundía para producir nuevos objetos. A veces, las cantidades eran pequeñas y se mezclaban fragmentos de metales distintos, dando lugar a utensilios mosaico, en los que podían verse vetas y manchas de diferentes tonos. Un cuchillo, por ejemplo, podía tener la hoja de hierro forjado con incrustaciones accidentales de cobre o bronce procedentes de otros utensilios fundidos junto a él. Esto no solo era una cuestión de economía, sino también de pura necesidad. Extraer y trabajar metal nuevo era costoso y requería conocimientos que no siempre estaban disponibles en las aldeas. Uno de los usos más curiosos de materiales animales era el de la vejiga de cerdo inflada. Una vez limpia y seca, la vejiga se convertía en un recipiente ligero para transportar líquidos, sobre todo en pequeñas cantidades. Pero más allá de su uso práctico, se empleaba también en el juego. Inflada y bien cerrada. Servía como pelota para niños e incluso para deportes rudimentarios practicados en las ferias o celebraciones religiosas. Estas pelotas eran resistentes y rebotaban sorprendentemente bien, aunque con el tiempo perdían elasticidad y se rompían. El principio que unía todas estas prácticas era simple. En una sociedad sin producción industrial masiva, fabricar algo nuevo requería recursos y tiempo que no siempre estaban al alcance de un campesino. Reutilizar lo disponible no era solo cuestión de ahorrar, sino de sobrevivir, y esta reutilización no conocía límites morales como los que impondríamos hoy. Si algo podía servir, se usaba, sin importar su procedencia o su aspecto. Incluso los huesos tenían su papel. Los más grandes se tallaban para hacer mangos de cuchillos, agujas de coser o fichas de juego. Los más pequeños podían triturarse y mezclarse con cal para reforzar paredes o suelos. En algunas zonas, la grasa extraída de huesos viejos se utilizaba para fabricar velas de emergencia, aunque desprendían un olor desagradable. En los puertos y aldeas pesqueras, las redes rotas se reparaban con fragmentos de cuerdas viejas, hechas no solo de cáñamo o lino, sino también de fibras improvisadas como tiras de cuero o tendones animales secos. El resultado podía parecer un collage de materiales, pero cumplía su función. La reutilización también se veía en la ropa. Una prenda rota rara vez se desechaba. En cambio, se parcheaba con trozos de otras prendas gastadas. Las telas más finas se reservaban para forrar interiores de prendas más ásperas, y los retales más pequeños acababan como trapos de cocina o para envolver objetos delicados. Incluso la ceniza de la chimenea, aparentemente inútil, se recogía para fabricar lejía casera, usada en el lavado de ropa y como limpiador básico. En el contexto actual, estas prácticas pueden parecer extremas, pero en la Edad Media eran el día a día de millones de personas. Lo que hoy llamamos reciclaje, entonces era simplemente sentido común. Y gracias a esta mentalidad, muchos campesinos lograban estirar al máximo los recursos y resistir en épocas de escasez.
La creatividad forzada por la necesidad dejó un legado tangible: objetos híbridos, inventos improvisados y soluciones que, aunque humildes, fueron esenciales para la vida cotidiana. Desde techos impermeabilizados con pieles hasta pelotas hechas de vejigas de cerdo, cada uno de estos ejemplos es una ventana a un mundo donde la supervivencia dependía, literalmente, de no desperdiciar nada. Beber para vivir o morir. En la Edad Media, el acto de beber no era un simple gesto cotidiano, sino una cuestión de supervivencia, y a veces de riesgo mortal. En un mundo sin agua corriente tratada y con pozos expuestos a todo tipo de contaminación, lo que uno bebía podía marcar la diferencia entre una vida saludable y una muerte rápida. Uno de los recursos más comunes era la cerveza ligera, conocida en algunas regiones como small beer. Tenía tan poca graduación alcohólica, a veces menos de un 2%, que incluso los niños la bebían como sustituto del agua. El motivo era sencillo. El proceso de fermentación eliminaba parte de las bacterias y patógenos presentes en el líquido, convirtiéndola en una opción más segura que beber directamente de un pozo o un río. Sin embargo, no siempre era infalible. Si el barril estaba mal limpiado o la fermentación fallaba, la cerveza podía contaminarse con hongos o bacterias que provocaban diarreas, vómitos y en los casos más graves, la muerte. Aún así, para el campesino medieval, el riesgo parecía pequeño frente a la amenaza invisible de un agua estancada. En regiones frutales como Normandía o Asturias, la bebida cotidiana podía ser la sidra. Producida de forma artesanal, a menudo fermentaba en barriles de madera que no siempre estaban bien sellados. Esto provocaba que el gas natural de la fermentación quedara atrapado, creando burbujas que, sin saberlo, transformaban la sidra en una versión rudimentaria de lo que hoy llamaríamos espumosa. Este fenómeno era celebrado en las fiestas locales, aunque también conllevaba peligros. Una fermentación descontrolada podía generar sabores avinagrados o incluso contaminar la bebida con mohos que daban lugar a intoxicaciones. El aguamiel, o hidromiel, era otra bebida extendida, especialmente en zonas donde la apicultura formaba parte de la economía local. Mezclaba miel con agua y se dejaba fermentar hasta obtener un líquido dulce y alcohólico. En ciertos contextos, especialmente en fiestas religiosas o celebraciones paganas absorbidas por la cristiandad, se aromatizaba con hierbas que hoy sabemos que tenían efectos alucinógenos o sedantes. Plantas como el beleño, el estramonio o la artemisa se añadían para bendecir la bebida y acercar a los participantes a lo divino, aunque su consumo excesivo podía provocar alucinaciones, desorientación y en algunos casos la muerte. En los meses fríos había otra costumbre peculiar: sumergir hierro candente en la bebida antes de consumirla. Este gesto, además de calentar el líquido, se creía que lo purificaba gracias a la fuerza del metal y al contacto con el fuego. El método se aplicaba tanto a la cerveza como al vino joven, y el chisporroteo al sumergir la barra al rojo vivo era parte del ritual. En la práctica, el calor mataba algunas bacterias, pero también aportaba un sabor metálico nada agradable. A pesar de todos estos esfuerzos por evitar enfermedades, la relación con el agua seguía siendo ambigua. En muchas aldeas, los pozos eran bendecidos por el cura para garantizar su pureza espiritual, aunque estuvieran situados a pocos metros de letrinas, corrales o basureros. La fe en la protección divina era tan fuerte que pocos cuestionaban la lógica sanitaria. Y aunque en ocasiones el agua podía ser relativamente segura, la proximidad de fuentes de contaminación hacía que, en verano, las epidemias transmitidas por el agua
se extendieran con facilidad. Los cronistas medievales registran numerosos brotes de disentería, cólera y tifus vinculados al consumo de agua contaminada. Paradójicamente, las zonas más pobres, que no podían permitirse producir grandes cantidades de cerveza o vino, eran las que más dependían del agua directa, y por tanto, las más expuestas. Las tabernas jugaban un papel crucial en esta cultura líquida. Eran lugares de reunión donde se podía beber vino, cerveza, sidra o aguamiel, sin tener que preocuparse por la procedencia del agua. Sin embargo, no todas las bebidas que se servían eran puras. Existía la práctica de revivir una bebida pasada con especias, miel o incluso carbón vegetal para disimular olores y sabores desagradables. Estos métodos, aunque efectivos para engañar al paladar, no eliminaban los riesgos para la salud. La bebida no solo era supervivencia, sino también símbolo social. Un invitado al que se ofrecía vino estaba recibiendo un honor. A un trabajador se le recompensaba con cerveza o sidra. En algunos contratos agrícolas, parte del pago se realizaba en litros de bebida fermentada, lo que demuestra su valor en la vida diaria. Pero esta dependencia de líquidos fermentados tenía un lado oscuro. Aunque la cerveza ligera no embriagaba fácilmente, las versiones más fuertes sí lo hacían. Y los registros judiciales de la época recogen numerosos incidentes violentos relacionados con el alcohol. En ferias y días festivos, no era raro que un exceso de sidra o vino terminara en peleas, lesiones o, en casos extremos, homicidios. En definitiva, en la Edad Media beber no era un acto banal, era un delicado equilibrio entre necesidad, tradición y riesgo. Las bebidas fermentadas ofrecían una defensa parcial contra el peligro invisible del agua sucia, pero ellas mismas podían convertirse en veneno si la elaboración fallaba o si se consumían en exceso. Entre la cerveza ligera de todos los días, la sidra espumosa de los barriles mal sellados, el aguamiel con hierbas potentes y los pozos bendecidos pero contaminados, la mesa medieval nos recuerda una verdad simple y brutal. Para vivir, había que beber, pero cada sorbo era, en el fondo, un pequeño acto de fe. Medicina campesina que hoy parece brujería. En las aldeas medievales, donde el acceso a médicos formados era un lujo reservado a nobles, monasterios y ciudades grandes, la salud de un campesino dependía casi por completo de los remedios transmitidos de generación en generación. Estas prácticas, mezcla de observación empírica, creencias religiosas y supersticiones ancestrales, podían ser tan ingeniosas como desconcertantes para nuestra mentalidad actual. Algunas funcionaban por pura casualidad. Otras, probablemente, no tenían más efecto que el de la sugestión o la fe. Uno de los métodos más llamativos era colocar un sapo vivo sobre una herida para extraer el veneno o chupar la infección. La lógica detrás de esto no era del todo absurda, según el pensamiento de la época. Se creía que el sapo, animal asociado con la humedad y lo venenoso, podía absorber el mal de una persona, actuando como un recipiente temporal de la enfermedad. En algunos casos, el sapo se sujetaba con vendas hasta que moría, momento en que se interpretaba que había cumplido su misión. Aunque desde el punto de vista moderno no hay evidencia de que esto funcionara, es probable que la humedad de la piel del animal aliviara momentáneamente la sensación de ardor en heridas superficiales. Otro remedio extendido era el uso de polvo de cuerno de ciervo contra el dolor de muelas. El cuerno, reducido a un polvo fino mediante trituración, se aplicaba directamente sobre la encía afectada o se mezclaba con vino. La creencia era que el ciervo,
por su longevidad y resistencia, transmitía parte de su fuerza a quien lo consumía. Además, en la simbología medieval, los cuernos tenían connotaciones de protección y regeneración. En algunos casos, el efecto analgésico podía deberse más al alcohol o a las hierbas añadidas que al propio cuerno. Para proteger a la familia de enfermedades contagiosas, era habitual colgar una piel de serpiente seca en la puerta. Este gesto, que hoy podría parecer un amuleto puramente supersticioso, estaba ligado a la idea de que la serpiente, al mudar su piel, vencía a la muerte y renacía. De este modo, colocar su piel en la entrada servía como barrera mágica contra los males que viajaban por el aire o que entraban con visitantes enfermos. En aldeas donde la peste o el tifus habían dejado su huella, estas pieles podían verse en varias casas, especialmente en invierno, cuando las enfermedades respiratorias eran más comunes. Quizá uno de los remedios más extraños para la fiebre era pasar al enfermo por debajo del vientre de un burro. Según la creencia, el animal, al ser robusto y resistente, podía absorber la enfermedad de la persona. El ritual solía repetirse 3 veces, y en algunas regiones incluía rezos o cánticos mientras se realizaba. El número 3, cargado de simbolismo cristiano, reforzaba la eficacia percibida del acto. Aunque no había base médica para esto, el contacto con el animal y la participación de la comunidad podían tener un efecto psicológico de alivio. En el campo de los tratamientos más prácticos y con cierta base, estaba el uso de miel fermentada y ceniza sobre heridas abiertas para favorecer la cicatrización. La miel, incluso sin fermentar, tiene propiedades antibacterianas conocidas hoy en día. En combinación con la ceniza, que aporta un efecto secante y ligeramente alcalino, este ungüento podía reducir la proliferación de bacterias en la herida. Era un ejemplo de cómo la observación empírica, repetida durante generaciones, podía dar lugar a prácticas con un valor real, aunque envueltas en un halo de ritual y creencia mágica. Además de estos remedios, la medicina campesina incluía un vasto repertorio de infusiones y cataplasmas elaborados con plantas locales. Ortiga para purificar la sangre, ajo como amuleto contra la peste, o salvia para la memoria y el dolor de garganta. Muchas de estas plantas sí tenían principios activos beneficiosos, aunque las dosis y mezclas se basaban más en tradición que en conocimiento químico. En la mentalidad medieval, la enfermedad no era solo un problema físico, podía ser el resultado de un pecado, de un mal de ojo o de la acción de fuerzas invisibles. Por eso, junto a los tratamientos físicos, se recurría a oraciones, bendiciones y exorcismos domésticos. Un campesino podía recibir una infusión de hierbas y al mismo tiempo llevar un trozo de pan bendecido atado al cuello como protección. Los curanderos, figuras respetadas y temidas a partes iguales, guardaban en su memoria y en objetos simbólicos todo un arsenal de prácticas. Su saber era transmitido de forma oral, a menudo mezclando elementos paganos con otros cristianos. Algunos incluso llevaban registros rudimentarios en pergaminos, aunque para evitar acusaciones de brujería, preferían mantener gran parte de su conocimiento en secreto. Esta medicina de supervivencia no siempre lograba salvar vidas, pero sí mantenía un tejido social en el que la comunidad se implicaba en la cura de sus miembros. Los rituales, aunque ineficaces desde el punto de vista médico moderno, proporcionaban consuelo y un sentido de control frente a lo imprevisible de la enfermedad. Y en un mundo donde la muerte estaba siempre cerca, eso podía ser tan importante como la propia curación.